Muy buenas noches, muy buenos días, sea el horario que tú estés viendo esta escuela de vida eterna. Gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu vida y juntos poder conocer un poco más el corazón de Dios. Esta escuela de vida eterna se trata de eso, de conocerlo a Dios. Jesucristo mismo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por ahí pasa lo eterno. Digamos que esto es lo fundamental. Digamos que esta es la base de todo lo que tiene que ver con tener una vida cristiana. Si no, Jesús no le hubiera dado la trascendencia, la importancia y el lugar que le dio. Esta es la vida eterna. Jesús dijo: esta es la vida de calidad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los Efesios, dice que hay que orar para tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, porque esa es la vida eterna. Por ahí pasa todo. Hoy vamos a conocer un poco más acerca del corazón de Dios. Acerca del corazón de Dios. Y los otros días presenté a Dios a través de uno de sus nombres, porque una de las maneras, una de las facetas en que Dios se da a conocer es a través de sus atributos y de sus nombres. Y cuanto más conocemos de sus atributos, de sus nombres, más sabemos cómo es, cómo piensa, cómo se mueve, cuál es su personalidad, qué cosas acepta, qué cosas no acepta. Todo acerca de Dios. Esta es la vida eterna. Conocer el corazón de Dios. Por eso esta escuela nació para eso, para que conozcamos el corazón de Dios. Y los otros días lo presenté a través de uno de sus nombres, que es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios proveerá. Dios es tu proveedor, es mi proveedor, es nuestra fuente de provisión. A menos que tú tengas resuelto esto en tu vida, vas a pensar que la fuente de tu provisión es otra cosa. Tus capacidades, tu conocimiento, tu entendimiento, tus estudios, tu jefe, tu empresa, todo lo que vos quieras. Pero cuando reconocemos que Dios es nuestra fuente de provisión, nuestra vida, nuestra economía, nuestras finanzas estarán siempre aseguradas. Qué importante. Reconocerlo a Dios como Jehová Jireh, un nombre compuesto. Jehová es el eterno, es el todopoderoso, y Jireh significa el que provee, el que provee. Y en Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Dice la Escritura concretamente que Dios probó a Abraham, y yo creo que lo probó de una manera totalmente devastadora, de una manera inimaginable. O sea, Dios lo prueba pidiéndole lo que él mismo le había dado. Y no se lo había dado de manera natural, se lo había dado de manera sobrenatural. Porque el propósito de Abraham en su vida
era darle a Dios un hijo para que Dios tuviera una nación propia. Y de ese hijo iba a venir una descendencia tan pero tan grande que él mismo le dijo a Abraham: si puedes contar las estrellas del cielo, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Ahora, acá hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. En el versículo 2, y dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Es como que Dios le reafirma: es tu único hijo, es al que amas. Claro, yo creo que en su momento Abraham quizás no entendió la profundidad de lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios ahora le iba a pedir lo que él mismo le había provisto por medio de un milagro. Y Abraham no solo amaba a Isaac, sino que Isaac era necesario para Abraham para responderle a Dios el cumplimiento de una promesa que Dios mismo le había hecho. Parece todo paradójico, enredado esto. Y aquí hay una contradicción emocional. Yo me imagino a este hombre en medio de esa lucha. Y cuando digo una contradicción emocional es cuando nuestra fe y nuestra obediencia choca contra nuestras emociones, choca contra nuestros afectos, choca contra nuestros sentimientos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Las pruebas en la vida son inevitables. Pero después de cada prueba, uno va dándose cuenta que cada prueba lo dejó más cerca de Dios y más maduro que antes. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Porque yo creo que, y no tengo lugar a dudas de esto, que cuando Dios le dice tu único, Isaac, el que amas, Dios le estaba diciendo: Abraham, no quiero la vida de tu hijo. El que tiene que morir eres tú. El que tiene que ir al monte Moriah eres tú. Qué tremendo esto, ¿no? Qué aprietos para Abraham. Claro, el hombre amaba demasiado a su hijo. Y es como que hubo un choque de amores. Dice la Escritura que nuestro Dios es un Dios celoso. Y acá estaba habiendo un choque de amores entre el hijo que Dios le había dado y Dios mismo. Por eso nada llega a nuestras vidas sin que antes Dios lo haya aprobado, sin que antes Dios le haya puesto el visto. Nada. Esto que le estaba pasando a Abraham tenía la aprobación de Dios. Entonces, a veces nos pasa así, ¿verdad? Cuando Dios parece más distante, más lejano, más desentendido de una situación, no nos damos cuenta que es cuando más cercano y más involucrado está en medio de nosotros. Más cercano y más involucrado está en medio de nosotros. Lo estuvo con su Hijo Jesucristo en la cruz. Como podríamos haber notado, pero ¿y dónde estaba Dios? ¿Se desentendió? No, estaba más cerca de su Hijo que nunca antes. Solamente que estaba viendo cómo su Hijo consumaba la razón de su existencia, pero cerca de él. Tan cerca que al tercer día lo resucitó.
Pero la asignación que Jesucristo tenía en esta tierra, Él la cumplió. Él la cumplió. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a sacar a los presos de las cárceles emocionales, falta de perdón, ira, odio, rencor, raíz de amargura. Todo esto lo fue cumpliendo Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. La palabra dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cuántas cosas nos ha robado? ¿Cuántas cosas nos ha destruido? ¿Cuántos sueños nos ha matado? Pero Jesucristo dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y acá había un problema. Había un problema serio. Había un problema de amores. Y lo que Dios hace es reclamarle el corazón a Abraham, reenfocarlo, redireccionarlo. ¿Sabe una cosa? A veces las cosas buenas nos alejan de lo mejor y destruye nuestra comunión con Dios. A veces lo bueno nos quita lo mejor. A veces las mejores cosas que Dios nos da pasan a ser esas cosas que nos alejan del mismo. Eso era lo que estaba viviendo Abraham. Lo que Dios mismo le había dado, ahora era lo que competía con Dios. Y esto lo vimos a través de toda la historia de la iglesia. Dones, carismas, capacidades que Dios ha dado a hombres y mujeres y que luego esos dones, esos carismas y esas capacidades son las que terminaron compitiendo con Dios. ¿Por qué? Porque lo sacaron del primer lugar a Dios y nos hemos enamorado de lo que Dios mismo nos dio. El amor que tenía Abraham con Isaac lo estaba alejando del amor que él tenía con Dios. Ese era el problema. Ahí estaba la raíz. Que lo bueno le estaba quitando lo mejor. Que Abraham era producto de un propósito que Dios quería cumplir y le había dado ese hijo de manera milagrosa, pero ese hijo se volvió competencia. O sea, lo bueno que Dios le había dado a Abraham, ahora le estaba quitando lo mejor, que era Dios mismo, Dios mismo. En otras palabras, Dios quería saber si Abraham estaba dispuesto a renunciar. Mire lo que le digo, si estaba dispuesto a renunciar su posesión más preciada, más hermosa, su único hijo. Esa era una prueba fatal. Como te dije hace un rato, había una contradicción emocional en Abraham, un encuentro, un cruce de emociones impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia chocaba contra los sentimientos más arraigados del amor a su hijo. Ahí estaba la raíz del problema. Ahí estaba. Dios le estaba diciendo, a ver, quiero saber si vas a adorar a pesar del dolor que te va a causar. ¡Wow! Fíjese lo que dice el versículo 3 y 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sabe que él preparó todo? No dejó al azar nada. Mientras estaba llorando porque tenía que sacrificar a su hijo, estaba preparando la leña para el holocausto. Fe contra emociones, obediencia contra sentimientos. Abraham tenía que mostrar fidelidad. Era el momento donde Dios le estaba demandando fidelidad. Donde Dios le estaba reclamando el primer lugar. ¿Y sabe lo bueno de esto? Que en ningún momento, Abraham trató de negociar con Dios. Mire que él ya había negociado por Sodoma y Gomorra. Si hay 45 justos, si hay 30, si hay 15, que no la destruya. Negoció por otros, pero no negoció por su hijo. ¿Qué convicción tan profunda puede haber tenido este hombre para obedecer de esa manera? Para obedecer de esa manera. O sea, Abraham no negoció con Dios, solo obedeció. Yo creo que Abraham supo distinguir en qué momento se puede negociar con Dios y en qué momento solo hay que obedecer. Porque yo creo que en ese momento Abraham es cuando se da cuenta que su hijo había ocupado el lugar de Dios. Por eso no negoció. Por eso él estaba reconociendo que Dios le estaba quitando el ídolo. Dios le estaba quitando el ídolo. Porque seguramente, consciente o inconscientemente, él estaba idolatrando a su hijo. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo es que Abraham obedece sin cuestionar, sin negociar con Dios, sin buscar otra posibilidad? Y encontré 2 razones. Una, que Abraham conocía a Dios. Y ese conocimiento le daba paz, a pesar de lo que tenía que vivir. Y segundo, Abraham confiaba en Dios. Acá no es preguntar si creemos o no creemos, acá es preguntar si confiamos. Muchas veces la fe se va a definir con una pregunta: ¿es Dios confiable para ti? ¿Es Dios confiable para que yo lleve a cabo esta situación y finalmente Dios me dé la victoria? ¿Es Dios confiable? Porque de confianza se trata. De hecho, a veces Dios permite, porque es así, Dios permite que experimentemos grandes crisis en nuestra vida. Porque a través de las crisis, Él moldea nuestro carácter. Él cambia nuestra manera de pensar. Él cambia nuestra manera de verlo a Él. Él cambia nuestra manera de experimentarlo. Es como que las crisis en nuestra vida nos llevan a revelarnos una posición de Dios que no conocíamos antes o que no habíamos experimentado antes. O sea, una posición o un reflejo de Dios o una luz que antes no teníamos. Un entendimiento más grande del Dios
que decimos creer. Fíjese qué interesante esto. Y lo que más me impacta es que humanamente este hombre estaba desbordado. O sea, Dios lo puso a Abraham en una situación que solamente Dios la podía resolver. No sé si a usted le habrá pasado. Yo he experimentado varias veces en mi vida esto. Una situación que me ha llevado a desbordar. Lleno de impotencia, lleno de ansiedad, pero a la vez pensar que hay un Dios que está por encima de esa situación, que está por encima de nuestra necesidad y es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Qué interesante es experimentar a Dios de esa manera. O sea, Dios puso a Abraham en una situación en que él mismo estaba dispuesto a arreglarla. O sea, él lo metió en el problema, pero él estaba dispuesto a sacarlo del problema. Solo Dios podía resolver esto. ¿Por qué? Porque humanamente no había estrategia que pudiera resolver esta situación. No se podía cortar camino. No se podía negociar. No se podía pedir otra salida. Porque no había salida. Solamente la única salida es saber que nuestro Dios es confiable y obedecer. Porque la fe y la obediencia van juntas. Son inseparables. Son amigas íntimas. Son inseparables. Y esta era una situación que solo Dios podía resolver. Era una situación crítica totalmente. Y lo bueno que Abraham admitió, que solo Dios le iba a dar la salida. Qué bueno es cuando a veces admitimos y decimos, estoy metido en tal problema que solo Dios puede proveerme para sacarme de esto. Solo Dios puede proveerme para sacarme de esto. Y así fue. Así fue con el caso de Abraham. Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él le respondió, henme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta. Un flechazo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No quisiera haber estado eso. Que tu hijo te esté preguntando cuando tú sabes que tienes que sacrificar a tu propio hijo. ¿Sabe lo que entre iban juntos, como dice ahí? Y yo creo que iban juntos es porque Abraham sabía que si tenía que sacrificar su hijo, él mismo moría. Ya no tendría fuerzas para vivir. Iban juntos al hacer el holocausto. Iban juntos a inmolarse al altar. Iban juntos. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, henme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu único. ¿Sabe qué lindo sería escuchar que un ángel nos diga: ya conozco que temes a Dios? En otras palabras, el ángel le estaba diciendo: yo conozco que amas a Dios sobre todas las cosas. No lo toques al muchacho. Dios... Ahora, quiero que interpretemos esto. Abraham no tuvo que hacer un estudio bíblico en ese momento. En Abraham estaba involucrado sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo. Estaba conociendo a Dios desde otro punto de vista. Estaba conociendo a Dios sin renegarse. Estaba viviendo la peor crisis de su vida sin cuestionar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiero decirte algo. Dios no es un solo Dios de conocimientos teológicos. No es un Dios solo de razonamiento, de entendimiento, sino que también es un Dios de amor. Es un Dios de sentimientos. Por eso, con esos mismos sentimientos, Abraham iba a adorar a ese Dios. Y adorar significaba postrar su corazón en la presencia de Dios con lo más profundo que hay, desde sus mismas entrañas. ¿Cuánto valor Dios le asigna a la adoración? Dice que Abraham iba a adorar. Qué interesante acá, que lo mejor que tiene, Abraham está dispuesto a darlo para adorar a Dios. Qué revelación del corazón de Dios que tenía este hombre. Dice el Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Te lo vuelvo a leer. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice que en medio de la alabanza de su pueblo está su trono. ¿Por qué? Porque Él es parte de eso. Si nosotros nos gozamos, Él se goza. Si nosotros nos emocionamos, Él se emociona con nosotros. Poner sobre el trono sobre algo es participar de eso. Y el trono de Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso Él sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para proveerlos de su presencia. Qué interesante esto. Dios se hace parte, Dios se hizo parte de lo que estaba haciendo Abraham. Por eso el ángel de Jehová, que no es otro que Jesucristo, le dice: Abraham, Abraham, no lo toques al muchacho. Ahora, no hay duda que el primer lugar de tu corazón lo estoy ocupando yo. ¡Wow! 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 Ya conozco que temes a Dios. Es porque ahora Abraham lo había experimentado como un suceso que conmocionó su vida. Lo vivió, participó de él, se conmovió. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo vivamos, que nos conmovamos con Él, que nos emocionemos de saber que somos sus hijos, que somos sus herederos, que somos su nación santa, que somos su real sacerdocio, que somos el pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos tiene que conmover. Cuando leemos la palabra, tiene que conmoverse nuestro corazón para entrar en el corazón de Dios. Cuando Dios nos da la palabra, es Dios mismo hablándonos, y eso nos tiene que hacer temblar, nos tiene que conmover, porque, ¿por qué? Porque sencillamente es Dios que está siendo parte de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Dios se vuelve protagonista y lo hace a través de esa participación donde tocas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Y volvemos a 22:15, Génesis 22:15. Dice, y llamó, pero quisiera leerte el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el lugar de la alabanza será provisto. Vio que Jesucristo en un momento tuvo un diálogo con la mujer samaritana y ella le hablaba del monte donde se iba a adorar y en aquel monte y Jesús le dijo, no. Ya el problema no es el monte de donde se va a adorar. El tema es ahora que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores de corazón. Y conforme esos corazones, ese es el monte donde se estará adorando. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, te será provista la salida para tus necesidades. Ahí aparece Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora aparecen de nuevo todas las promesas. Ahora aparecen de nuevo. Ahora se reflota todo. Cuando no sepas cómo salir, adora. Cuando hayas tocando fondo, adora, alaba. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Adoración significa poner la mirada en Dios y sacarla de ti mismo. Y eso es bueno, porque mata nuestro egoísmo y mata nuestro orgullo. Ya no nos presentamos como los omnipotentes, sino que al adorar a Dios nos damos cuenta que el único omnipotente es Dios. Abraham resolvió este problema adorando. Llevó a su hijo, lo puso en el holocausto para adorar a Dios. Ahora venían todas las promesas. Versículo 15, Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Wow! Atiéndame bien esto. Tu descendencia, en el versículo 17, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tú y yo somos descendencia de Abraham.
Y la palabra dice que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la autoridad que Dios nos dio, que ahora nosotros poseemos las puertas de nuestros enemigos por ser descendencia de Abraham. Y muchas de esas puertas las vamos a derribar adorando, conociendo el corazón de Dios, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jehová Jireh. Mientras tú estás alabando, mientras tú estás adorando, Él está proveyendo. Él está proveyendo para todo lo que tú necesitas. Ahora, para Abraham, se habían abierto las ventanas de los cielos. Se volvieron a activar todas las promesas. Cuando Abraham decidió poner su corazón a Dios como primer lugar, luego a su hijo. Terminó la competencia de amores. Apareció lo real. Terminó la contradicción emocional. Ganó la fe, ganó la obediencia. Y ahora lo tenía a Dios y lo tenía también a su hijo. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Sabe una cosa? Todo esto se activó cuando Abraham decidió honrar a Dios y ponerlo en primer lugar. Y la Escritura dice, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Pero no voy a dar honra a los que me tienen en poco. A los que no me tienen en primer lugar. Yo quiero esa honra. Me imagino que tú también la quieres. Porque el día que Dios nos honra, no hay ninguna honra en el mundo que pueda compararse con esa honra. Y de hecho ya nos honró. Puso la vida de su Hijo dentro de nosotros. Somos participantes de su naturaleza divina. ¡Wow! Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Honra mayor que esta no la hay. No la hay. No la hay. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¡Wow! Jehová Jireh. Jehová proveyó para nosotros la honra de ser la expresión en esta tierra de su propio Hijo. De llenarlo todo con la vida de su Hijo. ¿Acaso habrá más honra que esa? ¿Acaso habrá mejor honra que esa? Pero esa honra se va multiplicando, va creciendo, se va yendo a otras dimensiones a medida que nuestra fe y nuestra obediencia también se va yendo a otras dimensiones. A medida que nuestra fe y nuestra obediencia dejan en segundo lugar a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. ¿Cuál es la imagen de Dios en esto que hemos expresado? Que Dios nos pide el primer lugar y no está dispuesto a competirlo con nadie. Pero cuando nosotros se lo damos, le damos el primer lugar, Él nos levanta y nos honra, mucho más de la honra que ya nos dio, mucho más. Qué bueno es esto. Escuela de vida eterna, una escuela para conocer el corazón de Dios. Gracias por haber participado estos minutos conmigo
y juntos poder conocer el nombre de Dios, Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Te bendigo y será hasta la próxima escuela. Muchas gracias.